Pues no sé, no sé si empezar. Pues esta es la primera vez que hago algo así y pues se me ocurrió como plantear situaciones de cómo va a ser pues la vida en el futuro, bueno, en el futuro próximo, ¿no? De cómo va a ser ahorita después de lo del coronavirus. Y bueno, pues más o menos, pues, Jonathan Quiroz es licenciado en educación de la Facultad de Ciencias de la Conducta aquí de la Universidad Autónoma de México. Pues ha trabajado en el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales, también en el CBT Ignacio López Rayón y en la Dirección General de Educación Primaria. También tenemos pues a Angélica, que es web stalker, que actualmente estudia arte digital en la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, le gusta pues la fotografía. La geografía. Le gusta la geografía, la fotografía, los videojuegos y bueno, pues le interesa el desarrollo de inteligencia artificial y blockchain. Eh, Está Maciel, que es también egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de Derecho. Sí se llama así la licenciatura, ¿no? Si no me equivoco. Y pues yo, que soy Aviram Bello, que soy eh, pues artista, también estudiante de Artes y Comunicaciones Digitales de la UAM. Y también tenemos pues una invitada bióloga que está aquí conmigo, que está interesada en el estudio actualmente se encuentra estudiando una danza prehispánica, ¿sí es prehispánica? En dentro de la cultura otomí y mazahua. Y bueno, se dedica pues a estudiar los componentes biológicos en los cuales se basa la danza, ¿no? Entonces, pues prácticamente somos de momento nosotros tres. No sé, yo digo que podríamos empezar a platicar. En lo que no sé si se vayan a entregar más, había invitado a algunos de filosofía, había invitado a algunos de otro de derecho y a uno de economía y uno de gestión empresarial, que estaría interesante ver ese punto de vista, ¿no? De cómo se va a desarrollar en el futuro, pues, la economía, ¿no? Después de que pase lo de la contingencia. ¿Cómo ven? ¿Qué cuentan? Pues, ¿quién va a ser el moderador? Pues creo que ya estoy tomando algo así. Este, pues cada quien puede empezar a platicar sus propuestas o cuestiones que se les vengan a la mente. ¿Qué te parece si primero, eh, no sé, empezamos con alguna de las que habías pensado, algún tema, una situación, y ya de ahí partimos? ¿Qué tal? Sí, lo hacemos como tipo debate. Eh, no sé, planteas algún tema específico y cada quien da su opinión sobre ese tema, ¿no? Pues Sí, aprovechando que ahorita que estás tú aquí, Giros, ¿tú qué opinas de cómo va a ser la educación después de esto? O sea, ¿crees que y qué tanto se va a ver afectada? Porque, por ejemplo, hay muchos niños que no tienen internet ahorita en la primaria y así. Y bueno, se está buscando otras soluciones para desarrollar su educación, pero ¿qué opinas? Pues es un tema bastante sonado. De hecho, siguen saliendo detalles, más detalles de la realidad que tenemos en nuestro sistema educativo. O sea, desde tiempos remotos, me refiero a sexenios, en que pues, se ha querido implementar pues, estas nuevas modalidades, ¿no? de educación a distancia, educación virtual. Y se reciben muchas críticas a partir de que no sirve de nada la educación en línea, que no funciona, solo son montones de tareas y
Y pues realmente sí, ¿no? O sea, esto de la pandemia, pues trajo a un nuevo plano, cómo manejar situaciones así. Porque, pues puede ser que no sea realmente eso, que no sirva la educación en línea, sino que no estamos preparados para una educación así. O sea, no estamos preparados ni económicamente, ni con un adecuado modelo educativo. ¿Por qué? Por años de pobreza extrema, como lo mencionas, niños, familias que no tienen los suficientes recursos para que se puedan conectar, para poder entregar tareas, descargar los libros y pues ya, ¿no? Los maestros pueden decir, lo descargas, haces tu tarea, tu resumen, la actividad que les pongan, ¿no? Y después lo subes. Ajá, pero si los papás no tienen los ingresos económicos para estar pagando constantemente un ciber en caso de no tener internet en casa, pues el niño adolescente o universitario, cómo va a entregar sus trabajos, ¿no? Entonces, primeramente sería repensar esos objetivos que se pretenden alcanzar con una educación en línea. Eh, Ser más flexibles y entender que pues no todos tenemos las mismas habilidades para comprender un tema de manera virtual a una manera presencial. Entonces, trabajar en estrategias didácticas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder tener una mejor educación. Es algo que va a llevar bastante tiempo, como pues se ha pensado el siguiente ciclo escolar, ¿no? ¿Cómo va a ser si esto sigue? Si va a ser en línea también, ¿no? Tal vez va a funcionar esto como experiencia y, pues corregir ciertas situaciones, ¿no? Principalmente esto de los montones de tareas, porque, vamos, no siempre era como que tienes una materia con dos clases a la semana, ¿no? Lo, en esas dos clases no siempre te dejaban tarea. Y ahora es como que tienes clase el lunes y ya tienes tarea, ¿no? Para el miércoles, para el fin de semana, dependiendo la logística que tenga el maestro. A la siguiente sesión ya te dejó otro montón de tarea cuando pues apenas vas teniendo tiempo para terminar las otras y en horarios normales no podía ocurrir así de que cada clase te dejaban tarea. O sea, a veces era que un día sí te dejan tarea y ya no, hasta la siguiente semana puedes tener tarea otra vez. Y ahora no, ahora se hizo de que pues cada sesión tareas y tareas y tareas. Entonces sería principalmente repensar ese punto en los objetivos que se quieren alcanzar en esta educación en línea, si es que se apuesta más por mejorar esto. Y bueno, pues ya lo podemos detallar ahorita con lo que digan los demás. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Alguien más? Pues es muy cierto lo que dices, porque ahorita, por ejemplo, está sucediendo de que aparte de que estamos como en una situación vulnerable psicológicamente, también afecta en tanto que estás como encerrado, ¿no? Estás todo como, ¿y ahora qué va a pasar? Y no sé qué voy a hacer ahora. Y luego encima te bombardean con las clases en línea. Entonces yo siento que es un doble estrés porque además de que estás con el peso emocional de que estás encerrado, de que nunca habías pasado por una situación así, encima llega la presión y punto que a lo mejor las personas que tienen las posibilidades de tener bien, eh, pues la posibilidad de hacer sus clases en línea, pues hay mucha gente que no puede porque la infraestructura pues no les permite tener acceso a internet, ¿no? Y a lo mejor antes se podía ir a las escuelas, ibas en el transporte y llegabas y ahí tenías todo, porque tenías el internet, tenías los libros, tenías a los profesores, tenías a tus compañeros.
Incluso, pues también habían personas que comían en los comedores, ¿no? Y pues ahora eso ya no se puede hacer. Simplemente te tienes que quedar encerrado y pues tienes que hacerle como pues tú puedas. Porque aunque algunas universidades sí ayudaron para que tú pudieras realizar las clases en línea, pues hay muchas preparatorias públicas que no, o sea, no tomaron en cuenta eso. Un ejemplo de ello es aquí una preparatoria que está aquí en San Pedro Cholula, en Ocoyoacac. Pues a los chavos les dijeron, bueno, está la pandemia, pues váyanse a sus casas y vamos a tomar las clases en línea, ¿no? Sin tomar en cuenta que muchos no tienen internet. Y pues lo que tuvieron que hacer es buscar formas de que pudieran tomar las clases en línea, ¿no? Que por un lado demuestra que esa deficiencia en el país, como él les comentaba, que no hay infraestructura para que les llegue a todo el mundo, ¿no? El internet. Pero también por el otro demuestra que, pues en realidad sí hay un interés por parte de los jóvenes en estudiar, porque yo creo que a lo mejor si alguien hubiera querido, pues simplemente hubiera dicho, no, pues yo no puedo y no me interesa, ¿no? Pero también podemos ver que hay un interés por seguir adelante, ¿no? Porque, pues aunque ha sido difícil la situación, pues han buscado la forma. No sé si alguien quiera. Aquí, bueno, con lo que comentaste me surge, bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero me surge una duda si esta búsqueda de soluciones de conexión va a hacer que crezca la infraestructura de internet en todo el país, ¿no? Que actualmente está muy deficiente. No sé qué tanto vaya a crecer. Bueno, solo era un comentario. ¿Tú quieres Sinceramente, quién sabe si vaya a crecer, porque lo que sí está pasando ahorita es que hay como una, no sé si llamarle discriminación a quienes no tienen la infraestructura, porque pues entonces no pueden estudiar. Pero pues entonces tiene que pasar algo, o sea, tienen que buscar, o sea, no las personas, sino, digamos, en general, los que se encargan de ver eso tienen que checar que esté la infraestructura, o que por lo menos puedan utilizar pues conexión de banda ancha, porque, o sea, la realidad es, no vamos a regresar a una normalidad como tal, ¿no? Y lo malo es que, o sea, tantito se vuelve otra vez a la normalidad y otra vez empieza como este brote, ¿no? Entonces, pues sí se complica mucho porque pues la educación está cambiando y como comentaban, o sea, nosotros no estamos listos para una educación así, y mucho menos cuando ya hay como como cambio psicológico de que estabas en tu vida normal, en tu monotonía y de repente pasa esto, pues sí es un cambio muy brutal. Aunque a lo mejor muchas personas digan que no les afectó, o sea, en algo pequeño sí se afectó, que no, esto sí se afectó a todos. Entonces, pues por un lado no estábamos preparados psicológicamente para eso y luego por el otro nos cambian el modelo educativo y sí es un choque muy fuerte y pues no sé si vaya a pasar algo bueno a raíz de eso para mejorar la infraestructura, porque pues sí no está muy bien aquí en México, y mucho menos en los lugares pues más escondidos, olvidados. Sí, agregando un poquito a este tema de la educación, pues sí, podemos abordarlo desde la perspectiva de la competencia de los profesores y de los estudiantes, ¿no? Debemos tomar en cuenta que ahorita, pues muchos profesores son gente de una edad o de una generación que no está acostumbrada como a lidiar con estos temas tecnológicos y también hemos visto que se les ha complicado un montón interactuar, ¿no? con los medios digitales. Nos ha costado un poco de trabajo incluso entablar comunicación con sus estudiantes y ese también es un reto que está ahí presente y que se tendría que resolver. Y ahora, por parte de los estudiantes y de la infraestructura, sí es bien importante el tema económico y ahora más que nunca se ha visto todo clasismo, ¿no? Hay un montón de estudiantes que afortunadamente sí tienen acceso
a internet, pero también hay personas que, no sé, viven en comunidades en las que ni siquiera hay estos postes, ¿no? Que transportan la fibra óptica o el cable que transporta el internet. Y, y aquí, bueno, voy a atacar un poquito al gobierno, ¿no? Porque ahorita Andrés Manuel López Obrador está dando un montón de becas a los chicos que les llaman ninis, ¿no? Así de manera aislada el dinero que está dando a los ninis no se puede, no va a tener ningún beneficio, no va a representar ningún beneficio y por otra parte sí se podría estar utilizando precisamente para brindar una mejor infraestructura a estas comunidades que no cuentan con internet. Y bueno, esto era lo que quería comentar. Muy bien, pues eso en temas de educación. Yo nada más quiero agregar otra cosita. Sí. El otro día estaba leyendo una nota de la BBC que precisamente apuntaba que las clases virtuales pues son más pesadas que las presenciales e incluso pues en un fracaso porque, o sea, como estamos todo el tiempo sentados y aparte frente a la computadora o al teléfono o a la tablet, lo que se utilice para estudiar, pues hay un hartazgo digital. O sea, llega un momento en el que ya te hostiga y eso causa que te provoque desinterés o incluso ya ni siquiera te puedas concentrar, ¿no? Y yo no soy psicóloga, pero tengo entendido que eso sí tiene daños para la forma en cómo uno aprende, porque es bien sabido que tú, por ejemplo, puedes pasar una hora estudiando, ¿no? Pero después de esa hora necesitas a fuerza un break, aunque sea para despejarte, porque, o sea, una máquina pues puede estar trabajando 24/7, ¿no? Hasta donde le permita su capacidad de cómo la hayan construido. Nosotros también funcionamos como máquinas, pero, o sea, muy diferente a un robot, ¿no? Entonces, pues si no existen estos descansos o al menos una forma de conectar con otro ser humano, pues por eso es que terminamos en un hartazgo digital y además pues puede provocar incluso también ansiedad, desinterés. Entonces, o sea, hay que tener también en cuenta esas partes psicológicas porque, o sea, por un lado, pues uno sí tiene más tiempo para estudiar, ¿no? O sea, en mi experiencia, pues creo que he podido leer más, ver más cosas, o sea, tengo más conocimiento, pero también llega un momento en el que eso ya se convierte en algo ya como en un tapón grande de que ya no quiero saber nada. Entonces, también por ese lado, se necesitaría cambiar la forma en cómo estamos acostumbrados a tratar nuestra salud mental, porque también ahora va a ser un tema importante a tratar en la educación. ¿Creen que después de estar encerrados, ¿cuánto tiempo llevamos? Como 60 días, más o menos. Sí, más o menos. Abril y mayo, ¿no? Más o Como menos. 5 meses, ¿no? No manches, sí. No, fue abril, Sí, desde mayo febrero. y Para junio. los que sí han respetado la cuarentena, ¿no? No, porque febrero todavía no. Bueno, Como mitad de marzo. como, pongamos de que 3 meses y medio. Entonces, si llevamos 3 meses y medio de estar encerrados, me pregunto cómo va a ser ahora la relación con la gente. Por ejemplo, no sé, antes ibas a una fiesta y te era fácil relacionarte con gente que no conocías. No sé qué opinan, qué tanto se va a dañar esta forma de relacionarse con las demás personas. Yo sí creo que va a afectar bastante. Eh, vamos a ver al otro como con sospecha, ¿no? No vamos a querer acercarnos a los desconocidos pensando que podrían estar infectados por el virus. Y al menos así va a ser hasta que se desarrolle la vacuna. Y aquí estaba viendo que una de las estrategias que podrían implementar sería abrir restaurantes, cafeterías, antros y bares, ese tipo de lugares sociales, con una capacidad del 50% para que haya como ese sano distanciamiento. Esto es lo que quería decir.
¿Alguien más va a participar? Am, pues yo creo que sí, yo creo que sí, de por sí, con el tema de la violencia aquí en el país, ya como que tomabas tus precauciones con con los extraños, pues ahora con lo del coronavirus, pues va a ser todavía más precavido porque pues no sabemos quién está infectado, quién no, y aparte como hay una histeria colectiva de que pues si te acercas o ya estás ahí y te puede dar y a lo mejor te puedes morir o no, y pues está todo este pensamiento, pues sí va a cambiar mucho la forma en cómo vamos a interactuar. De por sí ya había cambiado, ¿no? O sea, teníamos redes sociales y pues muchas veces pues interactuábamos más por ahí, ¿no? O algunas personas ya buscaban como la manera de tener parejas con inteligencias artificiales, pero pues ahora con lo del confinamiento, pues yo creo que pues va a ser más común, ¿no? Por ejemplo, ahorita es común que hables con alguien, ¿no? Por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por teléfono, por videollamada, o sea, es lo normal. Incluso si te ven todo el día en la computadora sentado, ya es normal. Pero si sales, o sea, ya no es normal, o sea, es como de ¿a dónde vas y por qué estás haciendo eso? O sea, eso ya no es normal. Entonces, llega un momento en el que ahora quien vaya a una fiesta o salga tantito, o sea, es el que está loco, está arriesgando su vida, ¿no? Y quien se atreva a conocer a una persona a través de la pantalla o conozca personas de todos lados a través del internet, pues va a ser lo normal. ¿Por qué? Porque pues estamos en un confinamiento y ahora la forma de conocer o de interactuar, pues va a tener que ser así. Entonces, pues sí se avecina a que se normalice la forma de interactuar virtualmente, bastante. ¿Ibas a decir algo, Quiroz? No te escuchamos, no sé por qué. Bueno, yo no te escucho. Como que se trabó. Está fallando su micrófono. A ver, apaga tu cámara, a ver si otra vez se agarra bien. No, no te escuchamos. No sé qué habrá pasado. Si quieres, ponlo en el chat. Dile que se conecte y que se vuelva, que se desconecte y que se vuelva a conectar. Ni te escucha. Bien. Creo que sí nos oía. Hay que esperar en lo que regrese. Compren maicito. ¿Cómo nos Publicidad. ¿Cómo nos va a ir económicamente? Pero las entregas las hacen en algún lugar Entregas o a las traen domicilio. a domicilio. Pero si viven muy lejos, podemos quedar en algún lugar y ya los entrego. Ah, es que sí me he querido pedir unos, pero digo, ¿cómo será? ¿Será hasta tu casa o será en algún lugar a quedarse? Siento que me escucho como borracha. Es la infraestructura. Está fallando el Exactamente. internet. Maldito internet. En el ámbito económico, igual que en el ámbito educativo, se va a discriminar, ¿no? Porque ahorita ya lo hemos visto que se está haciendo un montón de home office, pero solo como para personas que brindan servicios profesionales, ¿no? Y que además tienen este acceso al internet. Seguramente se van a perder un montón de empleos que implican como la presencia de la persona. México Sí, no yo está creo que, afortunado. Sí. aunque quién sabe, porque en México para llegar todavía
hacia una escala grande, yo creo que sí va a pasar bastante tiempo. Pero pues no estamos lejos. Igual yo creo que lo que están haciendo es que a raíz de lo de la pandemia le van a invertir más a la inteligencia artificial y pues para, por ejemplo, lo que hizo Microsoft de que despidió a los que curaban contenido que apareciera en su newsfeed de noticias, los suplantó por inteligencia artificial. Entonces, hasta donde yo sé, no sé si los indemnizaron, ¿no? Porque por un lado, si los indemnizaron y pues ahora van a tener tiempo para invertir en cultura, actividades artísticas o deporte, pues está bastante bien, ¿no? Pero si no, o sea, pues ya está hablando de que pues ya estamos muy, muy pronto de reemplazar trabajos así, ¿no? Pero aquí en México, quién sabe cómo vaya a suscitar la cosa. Sí, seguramente también va a pasar, pero desde mi perspectiva de abogado, les digo que la Ley Federal del Trabajo sí contempla un artículo en el que se señala que si un empleado es despedido por porque se implementó algún tipo de inteligencia artificial o algún tipo de robot que ahora desempeña su actividad, sí se le tiene que indemnizar. Ya saben, México siempre a la vanguardia legal. Lamentablemente, como hay mucha ignorancia jurídica, muchas veces no se aplican estos preceptos legales. A veces ni los propios abogados saben que existe. Y por ejemplo, ¿esa ley ya existía o desde qué año la implementaron de que te tienen que indemnizar si te suplanta una inteligencia artificial? Ya, al menos desde 2007, desde el 2017 ya estaba, porque yo hice una investigación sobre ese tema. Ajá. Tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo es ese fenómeno que se da cuando todos estos mecanismos artificiales o robóticos están suplantando a la fuerza laboral humana. A ver si ahorita lo investigo y les digo. Ah, sí, Entonces, al porque, menos desde el 2017 ya estaba. De ahí para atrás, la verdad, desconozco. pero creo que es la primera vez que suplantan a trabajadores con inteligencia artificial, ¿no? Porque sí he escuchado que hay avances y que han estado haciendo inversiones para que los proyectos pues tengan fruto, pero yo nunca, bueno, al menos yo no había visto que suplantaran a trabajadores por inteligencia artificial hasta apenas este año. No, ya desde antes, porque, por ejemplo, las aplicaciones, o sea, no es como tal inteligencia artificial, pero ya empiezan a sustituir a los cajeros de los bancos, aplicaciones, por ejemplo, de bancos, o gente de call centers. Pero eso en dónde pasó. Aquí en México, antes los bancos tenían como de cajeros como a 6, 7 personas. Y si te das cuenta, los modelos nuevos de bancos, los bancos que son nuevos, nada más tienen como 2 cajeros. Cajeros de gente. O sea, ya nada más hay Ajá. como 2 personas atendiendo o 4. Y antes eran grandísimos, habían como 15 personas atendiendo, unas 6 en cajeros y unas 6 en oficinitas, estos de los, ¿cómo les dicen? ¿Ejecutivos? Ándale, de los ejecutivos. Ya, si no te das cuenta, ya se han ido reduciendo porque muchas de esas labores ya las hacen las aplicaciones. Sí, yo también me doy cuenta, pero también en los cajeros ya está esta cosita, bueno, ya ves que puedes retirar y checar tu saldo y todo esto, creo que también ya ves que puedes hacer el depósito y esto. Sí, Yo depósito. siento que todavía no han suplantado del todo a los ejecutivos porque, por ejemplo, para cosas más delicadas como el super token y eso, pues un error de la máquina Sí, todavía hay se cositas que sería muy todavía tiene difícil, que ¿no? hacer el humano. Hablando de eso, de cosas que tiene que hacer el humano, de esta revolución de inteligencia artificial y tecnológica, ¿qué profesiones o carreras creen que se mueran o que pasen a otra historia? Yo creo que en sí en un futuro los obreros, porque no es que sea un trabajo eh, menospreciado, pero lo que pasa es que
o sea, lo que implica, por ejemplo, ser un, no sé, empaquetador, ¿no? Pues fácilmente un robot puede hacer su trabajo, ¿no? Y eso ya se puede programar. O sea, si tan solo con lo del Internet de las cosas, tú ya puedes incluso visionar que se pueda programar una lavadora, ¿no? Pues ¿quién no dice que en un futuro pues también pueda pasar eso, ¿no? Sí, Entonces, sí. sigue. Perdón, pensé que Adelante, ya habías adelante. terminado. Bueno, Adelante, adelante. un break. Aparte de que los robots o la inteligencia artificial pueden desempeñar ese tipo de labores, al empresario le sale bien caro tener a un empleado porque hay que pagar seguro social, hay que pagarle, no sé, algún tipo de seguro de vida si es que desempeña algún trabajo que es riesgoso, incluso hasta el transporte. Y aparte del empleado, pues, no sé, trabaja 8 o 9 o hasta 10 horas y se cansa. Y la máquina puede estar trabajando todo el día y toda la noche, ¿no? Eh, entonces también es un tema económico que le ahorraría mucho gasto al empresario. Eso es lo que quería decir, lo siento. No, de hecho sí es cierto, o sea, pues que los empresarios que van a elegir la vida de alguien que necesite el trabajo o algo que le cueste menos, pues van a elegir lo que les cuesta menos, ¿no? Entonces, pues es que a lo mejor esto se podría ver como un matiz, ¿no? De que si el trabajador lo suplantan, pero le dan su indemnización y ya tiene más tiempo para otras cosas, pues por ese lado no se ve tan antiético, ¿no? Pero si solo lo echan y ya, porque pues me salías muy caro y ya, adiós. Pues yo creo que hay que pensar mucho en eso, porque pues no está hablando de un capitalismo humano, ¿no? Es más como todo deshumanizado y no me importa si te corro, entonces yo creo que por esa parte, pues sí se tendría también pues que controlar o ver, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el como la emoción de que hay el cerebro tecnológico y la inteligencia artificial y que se ha invertido mucho, pero también no sé qué tanto le hayan avanzado a, por ejemplo, lo de las leyes, ¿no? De que vean esa parte, porque pues de que va a pasar, va a pasar. Yo creo que va a ser muy difícil que se acaben los trabajos de los psicólogos, de los psiquiatras, porque pues o sea, uno como ser humano ni siquiera todavía puede como, pues, dimensionar qué es la conciencia, ¿no? Entonces, pues, tener acciones inteligentes, ¿no? Como hablar, aprender, hacer matemáticas, resolver un algoritmo, pues son acciones que uno tiene con base a la inteligencia, pero la conciencia va más allá. Entonces, si tú vas y consultas a un robot que sea un psicólogo, pues no creo que te vaya a decir algo humano, ¿me explico? A lo mejor te puede decir, ah, sí, pues tómate un café y duerme, ¿no? Eso es lo que respondería un robot, entonces será muy complicado que al humano le quiten a otro humano en cuanto a cuestiones pues, psicológicas. Ese es el tipo de trabajo que yo sí lo veo complicado y los médicos también. Yo siento que tendrían más errores una máquina que un humano. No sé, es mi teoría. Sí, pues los servicios profesionales en general no creo que sean suplidos por algún tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la cuestión jurídica, también en Inglaterra se estaba probando un dispositivo al que le ingresabas como los datos de algún tipo de problemática social y el aparato este como que compilaba todas las leyes de allá, ¿no? De Inglaterra, y se supone que te daba la mejor respuesta para resolver este conflicto basado en todas las leyes, ¿no? Pero se llegó a la conclusión de que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de asunto criminal, eh, pues la inteligencia artificial no puede estar observando o interactuando directamente con los que intervienen en el conflicto, ¿no? Con el delincuente, con la víctima, y no puede percibir, sí, pues sus emociones, sus gestos, y no puede juzgar basado, no podría juzgarse basado en emociones, ¿no? Uh -huh. Igual en el servicio médico,
Igual hay un dispositivo en el que ingresas todos tus síntomas y más o menos la inteligencia artificial determina qué tipo de enfermedad o padecimiento tienes y te da una receta en automático. Pero pues pasa lo mismo. No les ha gustado mucho esta inteligencia artificial. Porque pues el humano siempre va a preferir el tacto, ¿no? Siempre, por ejemplo, si uno está enfermo, se siente mal, eh, l- quiere tener ese contacto humano con un médico que te diga, vas a estar bien, vas a sanar, solamente tómate tus medicamentos. No es lo mismo a que te sientes mal, incluso hasta deprimido, vas, ingresas a la máquina tus malestares y te arroja nada más la receta, ¿no? Ujú. Sí, también se me está ocurriendo que también está el tema de, pues, todo el turismo, ¿no? Ahorita el turismo está como muy, como que le atrae mucho las cosas a mano, las artesanías y todo lo tradicional, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo sería un futuro sin eso, ¿no? Cuando las máquinas, pues, se pusieran a fabricar artesanías y cosas así, ¿no? Sería como algo necesario, ¿no? Tener pues a gente que haga manufactura, ¿no? O sea, productos hechos a mano. Igual todas las enseñanzas de la agricultura, ¿no? Y todo ese como bagaje tradicional de la cultura mexicana, pues yo creo que de alguna forma, este, pues tiene que estar ahí, ¿no? Ajá. ¿Algo que quieras agregar, Kiros? A ver si ya te escuchamos. Ajá, ¿ya me escuchas? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. ya. Ah, a ver, pues, bueno, siguiendo con lo que he mencionado, pues creo que fuera de un beneficio con esta inteligencia artificial, las ideas futuristas que se tienen, o sea, sí se tendrían unos beneficios, pero también habría muchas consecuencias. O sea, como lo había mencionado, pues que Angie, este, la sustitución de personas, ¿no? En la obra de la industria, los obreros, también lo vemos en la construcción. Cada vez se quieren hacer cosas más y más grandes y pues es algo que te va a representar un mayor costo a que una máquina enorme te pueda sustituir, no sé, 20, 30 personas que lo hagan la mitad de tiempo. En otros sectores, igual, también la educación, todas estas grabaciones, todo lo que se hace en medios digitales, o sea, también es bueno, ¿no? Es una herramienta interactiva, pero saber hasta qué punto puede seguir siendo bueno en esta área de la agricultura. Lo vemos, ¿no? También en películas, los enormes campos de sembradíos, y todas las máquinas, pues recolectando, sembrando y fertilizando, y todo ese rollo. Pero si llegamos a un punto en el que todo eso se sustituya por máquinas, ¿dónde va a quedar la gente y con qué se va a sustentar quien no tenga esos recursos, ¿no? Porque entramos a esta parte del capitalismo. Si el mercado empieza a preferir esa producción en masa que te puede, según, ofrecer una mejor calidad cuando son alimentos transgénicos, a algo pues más natural como se tenía años atrás, ¿no? Que realmente te aportaba algo nutritivo. Quien no lo tenga se va a ver cada vez más oprimido por este capitalismo. ¿Y qué podemos causar con esto? Pues una pobreza aún más extrema, desigualdad, y pues a un punto en que puede llegar también a elevar la delincuencia, ¿no? Porque pues, realmente ahora no se vive, se sobrevive con lo que tenemos. Entonces sería repensar igual límites, hasta dónde debería ser bueno aplicar una inteligencia artificial.
retomando un poquito lo que dijo Quirós y los comentarios también de Melina, yo pienso que tendría que haber un equilibrio porque, a ver, vamos a ver, quienes consumen las grandes manufacturas son precisamente gente de la clase social baja porque por lo mismo de que son manufacturas muy amplias, llegan a tener unos costos muy baratos. Por ejemplo, una playera. Esta playera que se produce en masa, por lo mismo, tiene un valor muy bajo, no sé, 80 pesos en el mercado. Y quienes llegan a comprar esta playera son las personas de la clase baja, a diferencia de que, no sé, las personas de la clase más alta lo que buscan son productos más como hechos a mano, personalizados, e incluso por esto son un poco más costosos. Ahora, si sustituimos todo perdón, toda esta fuerza laboral por inteligencia artificial, podríamos decir que va a haber como una sobreproducción de playeras, regresando al ejemplo, y ya no va a haber quien las compre, porque los empleados se van a quedar sin su trabajo, ¿no? Sin su fuente de ingresos y no van a tener para pagar esos 80 pesos que les costaba la playera. Entonces todo se tiene que mantener como en una suerte de equilibrio. Pero bueno, ahorita ya es otra cuestión. Retomando lo que dices tú y lo que dice Quirós, para mantener el capitalismo se necesita seguir consumiendo, se necesita mantener este ciclo de consumo y ahorita no se está teniendo ese ciclo de consumo. Entonces, estaríamos diciendo que tal vez ya habría que pensar en otra estructura económica fuera del capitalismo. Creo que ahí sería como pregunta, entre pregunta y comentario, ¿no? Sí, porque en estos momentos lo que interesa ya no es tanto el consumismo, estar comprando, no sé, indumentaria, sino comprar alimentos, ¿no? Medicamentos, invertir en la salud más que en las inteligencias artificiales que desarrollan estas grandes manufacturas, ¿no? Y es algo que sí se ha estado discutiendo ya. También a mí me hace pensar hasta qué punto un robot o una inteligencia va a valer más que la propia vida humana, ¿no? Y simplemente por el hecho de que va a producir más o va a tener mejor capacidad que el humano, ¿no? Porque también, tema aparte, pero yo creo que también próximamente va a haber como una discriminación biológica, porque, por ejemplo, nosotros pues hemos evolucionado, digamos, orgánicamente durante todo este tiempo, pero va a llegar un punto en el que pues ya no vamos a evolucionar así. ¿Por qué? Porque tan solo ahorita lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ya no estamos como encaminados a evolucionar orgánicamente, ¿no? Así como de que, pues ahora el humano en unos años va a ser más fuerte y va a tener más cosas, o una familia así, o X, ¿no? Sino que más bien ahora están buscando ser, pues evolucionar inorgánicamente, ¿no? Y es con eso, con la inteligencia artificial, pero aparte que es con la inteligencia artificial, también es buscar la forma de que las personas pues que tengan pues los recursos puedan pues modificarse incluso genéticamente, que puedan retrasar su envejecimiento, que puedan solucionar sus problemas con una pastilla que los haga pensar mejor. Y eso va a ir haciendo pues el humano pues ya evolucione ahora de esta forma inorgánica, ¿no? Lo quería contextualizar ahorita con lo de la pandemia porque si bien es cierto que si hay grupos vulnerables para el virus, también si no están bien atendidos, pues pueden morir, ¿no? Entonces, pues si alguien tiene la forma, los recursos para salvarse, pues tiene probabilidad, ¿no? Pero ahorita, digamos que pues no existe como esta distinción, ¿no? De que si tienes el dinero, no te lo aseguran. Así te pueden atender mejor,
pero no te asegura nada de que pues no te puedas morir, ¿no? Porque ahorita es una lucha biológica más que de dinero en esa parte del virus. Pero en un futuro, si vuelve a pasar otra pandemia, pues quienes tengan el dinero para inyectarse estas nanos que los hace combatir contra cualquier virus y pues los que no puedan pagarlo pues se van a morir, sí va a pasar también eso. Entonces, no solo es inteligencia artificial como la conocemos ahorita, sino más adelante también va a ser así, de esa forma, o sea, inyectándote ahí pequeños nanorobots que te modifiquen o que te quiten los malos pensamientos o la vergüenza o te hagan hablar mejor o ver mejor, no sé, ser más alfa, no sé, ¿no? Entonces, pues, eso me hace pensar mucho sobre cómo vamos a ser discriminados próximamente. Sí, de hecho, este tipo de medicamentos que fortalecen a las personas que tienen el suficiente recurso para pagarlos ya se han estado desarrollando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, tendrá como 4 o 5 años que yo estaba leyendo sobre una pastilla de plata que es muy costosa y se la toman pues quienes tienen el dinero para pagarla para evitar los efectos dañinos de la radiación, porque todos los accidentes radioactivos que han ocurrido en todo el mundo ya están afectando así como a toda la esfera, ¿no? A todo el globo, no nada más en Hiroshima, están afectados por la radiación o en estos lugares en los que han habido accidentes, ¿no? Sino que ya es todo el globo. A todos nos está afectando y quienes tengan para pagarse esta pastilla de plata son los que mejor van su sistema, su sistema va a enfrentar mejor los efectos nocivos, ¿no? Sí, bueno, siguiendo con lo que menciona Maciel y Angélica, pues no estamos lejos de que eso ocurra, bueno, que siga creciendo más, pero creeríamos aún más en las clases sociales, en, en esta parte que de por sí hay discriminación, pobreza, todo lo que hemos estado diciendo. Ahora con las élites que puedan tener acceso a estas nuevas herramientas de sobrevivencia, pues realmente qué tipo de sociedad vamos a tener, ¿no? No recuerdo exactamente filósofo, sociólogo, Schopenhauer, si es él quien dice que vivir con lo indispensable, o sea, vivir con lo mínimo. Entre más consumes, más dañas. Entre más consumes, más contaminas, más destruyes. Entonces, pues de por sí la salud, como está ahora al ir avanzando en todo eso y no tenerlo de una manera controlada, ¿cómo vamos a terminar, no? O sea, literal podría pasar como en las películas, guerras por no ir desapareciendo bajo el pie de los opresores. O sea, ahorita simplemente como se está dando una batalla entre las grandes farmacéuticas para ver quién logra desarrollar primero la vacuna que combata el COVID, ¿no? Rusia ya está a punto de lograrlo. No inventes, hace pues algunos años los investigadores desarrollaban estas vacunas como parte de una labor social, ¿no? Para, no pensando en el beneficio económico que se iban a granjear, sino en el beneficio social que iban a hacer. Y esta ideología parece que ya ha muerto. El mundo es un negocio.
Exacto, pero no, la pandemia no sería tal vez el momento para repensar el mundo, para replantearlo. Digo, ahorita van a morir muchos adultos, muchos mayores, adultos mayores. Entonces creo que tal vez la economía va a recaer ya en nuestra generación. Y entonces podríamos ya tener la posibilidad de empezar a plantear un nuevo mundo, ¿no? Sí, es que pues no es la única pandemia que va a haber, ¿no? O sea, en el futuro puede que lleguen muchísimas más pandemias de otros virus que ni conocemos tampoco. Sí, pues es que estamos igual de vulnerables que cualquier otra especie, ¿no? De que nos extingamos o de que llegue un nuevo virus y que por la selección natural pues no sobrevivamos todos, ¿no? Pero retomando lo que dice Aviram, yo creo que sí es una ruptura para pues eh, pensar, reflexionar qué es lo que se viene, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sucedió lo de la Primera Guerra Mundial, lo de la gripe española, luego la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que fueron situaciones que deprimieron a mucha gente, que les truncaron muchas cosas y pues que cambió bastante al mundo, ¿no? Incluso el mundo del arte. Entonces, pues eso quedó para la historia y después de todos estos sucesos, pues es que se vinieron pues varios acontecimientos, ¿no? Que no sé mucho el tema, pero tengo entendido de que pues a partir de eso, pues las economías fueron de una manera, ¿no? Y pues el mundo también se fue acomodando conforme lo que se fue dando. Entonces ahorita nosotros estamos viviendo el momento en el que la economía se está viendo afectada porque pues mucha gente pues como se tiene que quedar o tiene que salir, pero como ahorita mucha gente ya no sale a comprarle a la señora que se ponía los tamales por lo de la pandemia, pues eso afecta, ¿no? Hay un desequilibrio. Entonces, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Porque pues la gente que tiene pues las cosas aseguradas, ¿no? De que no tienen los problemas como de reflexionar o de pensar qué va a pasar más que para sus propios intereses, pues no piensan a gran escala cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Tal vez sí la piensan, pero para sus propios beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, si yo tuviera una empresa, ¿no? Y obviamente lo que ellos piensan es salvar su negocio, ¿no? Aunque les cueste vidas, pues ellos no quieren perder capital, ¿no? Que por un lado no está mal porque, o sea, es un equilibrio, ¿no? Porque de alguna manera da trabajo a personas con las que pues se pueden mantener, ¿no? Sobreviven. Pero entonces, o sea, ¿qué es lo ético? O sea, ¿cómo le dices a un empresario o cómo él lo reflexiona de que es una emergencia mundial sanitaria y que sí, o sea, tal vez no puede ser el negocio o estas personas pueden quedar sin trabajo, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Se queda todo entonces en manos de la selección natural o ellos deberían de ser más humanos? ¿O qué es lo correcto? Porque yo también pongo a pensar, bueno, los mandan a descansar sin que los corran, pero luego, ¿cómo generan su dinero? ¿No? Y estamos acostumbrados a que producimos capital trabajando para que nos den una moneda mexicana que nos recibe la tienda de la esquina, que nos recibe el súper, que lo recibe la de los huevos, que me la recibe la que me vende la carne, porque ese alimento lo necesito para sobrevivir. Pero entonces, si el empresario me manda a descansar, o sea, ¿de dónde saco el capital? ¿No? Entonces, esa es una cosa que se tiene que pensar ahorita muy, muy bien. Y, por ejemplo, ahí por ejemplo me viene a la cabeza de que pues surja una alternativa que son, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? O una moneda local, ya sea tanto online como offline, porque eso te permitiría olvidar un poquito el trueque que es pues yo tengo un kilo de huevo, tú dame un pollo, olvidar eso, sino de que yo tengo este papel, ¿no? O sea, tal vez no es no es dinero, pero es la moneda local de la colonia y yo te pago con esto, ¿no? Y porque tiene valor.
y yo, tú me pagas con este otro papel que también tiene valor porque pues, es la moneda de la colonia, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a implementar eso? O sea, yo la verdad sí estoy en un momento así como de, o sea, de duda, de saber qué va a pasar con esto de la economía, porque, o sea, te vas de un lado extremo, está mal, pero te vas del otro, también está mal. Entonces, o sea, ¿cuál va a ser el punto medio, lo que va a poner a la balanza en equilibrio, ¿no? Retomando un poquito el planteamiento que hacía Aviram de que tal vez somos la generación a la que nos toca hacer un cambio, quiero hacer ahí algunos comentarios. Cuando recién empezaba esto de la pandemia, seguramente todos vieron las publicaciones estas de que se estaban cumpliendo los patrones de la histeria colectiva o de la teoría del miedo, ¿no? Y pues tal vez en ese momento era cierto que la sociedad ante la pandemia estábamos como reaccionando como con miedo, que nos quedábamos encerrados porque nos daba miedo contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos con más propensión a, a que se les complicara, ¿no? Una enfermedad por tener alguna condición médica como diabetes o no sé, X cosa. Y bueno, si bien es cierto que en ese entonces actuábamos así bajo esas teorías, yo creo que ahorita, y retomando un poquito lo que decía Angie, eh, la gente ya no tiene tanto, ya no tiene tanto miedo, sino que más bien ahora lo que están viviendo es como un coraje, ¿no? Un resentimiento social ante las personas que más tienen, como por ejemplo, pues ahora las redes sociales nos permiten estar en contacto con estas personas que tienen pues una gran cantidad de dinero y por medio de ellas, de las redes sociales, vemos cómo viven la pandemia en sus casas de campo o en sus yates, en sus botes, y eso va generando una suerte de resentimiento social, ¿no? Y tal vez estamos viviendo como una suerte de preámbulo de una revolución, tal vez no un conflicto armado, pero sí una revolución de pensamiento, porque estas personas que están viendo sus negocios ya como quebrados o que no tienen dinero ni siquiera para comer o adquirir los enseres más básicos, eh, van generando ese resentimiento y va a llegar el momento en el que van a querer organizarse como para exigir que haya igualdad, ¿no? Que esta, que esta desigualdad que se ha generado a lo largo de un montón de años termine, ¿no? Sí, entonces, espero haberme explicado. El punto es que estamos viviendo tal vez como el preámbulo de una revolución, si no armada, tal vez sí de pensamiento. Bueno, así con lo que dices, y también sería como una pregunta hacia ti, del, del área en la que pues, tú conoces más, podríamos decirse que se trataría de un juicio político. No, un juicio político es una figura de derecho constitucional por medio de la que se juzga a una persona que tiene algún tipo de función en el gobierno, ¿no? No tiene nada que ver con la revolución social o de pensamiento. Ok, bueno, no estaba seguro si realmente podía entrar en esa parte un juicio político, pero bueno, en eso que mencionas de una lucha social, este, y los que más tienen y lo que publican, también se ha visto en redes como una crítica, ¿no? Que ellos dan recomendaciones de quédate en casa, puedes hacer esto y pues ahí haciendo sus actividades, ¿no? Pero, ¿por qué no ponerse del otro lado y decir, pues puedo donar tanto a personas que tienen menos, o como un proyecto con otros, dependiendo del sector, no sé, cines, empresarios,
políticos, formar una fundación para las personas que se ven más afectadas ahorita y proporcionarles comida, no sé, alimentos de la canasta básica. Entonces, es más como un individualismo, de que yo estoy bien, yo tengo más, pues mira, yo puedo hacer esto tranquilamente, cuando hay alguien que pues ya básicamente no tiene qué comer, ¿no? Al día con día, tal vez algunos pensaban, pues sí, no, la cuarentena empezó a durar 20 días o el mes como lo planearon, 2 meses, y pues ya, ahora sí, ya valió, ¿no? O sea, ya se acabaron los ahorros, ya se acabaron los préstamos, y hasta qué acciones extremas se pueden tomar, ¿no? Empeñar bienes, empeñar casa, con este punto de que pues, tienes que sobrevivir. Y vamos, México no es de que las familias sean de, no sé, 3 hijos, quienes son de poblaciones alejadas y que tienen familias muy numerosas y que pues llegan a tener como animales, ¿no? Ponle que se alimentan a partir de eso, pero pues todo se acaba. Entonces, socialmente, ¿qué, qué hacer para ayudar en esto? Sí, tiene que haber una redistribución de la riqueza, invariablemente. Pero bueno, para eso tiene que haber esto, tiene que haber como un fenómeno social importante. Y la pandemia es es algo que nos está preparando, ¿no? Para eso. Porque el hartazgo social de las clases bajas no nada más es en México, también es en Argentina, en Chile, en Colombia, e incluso en países de primer mundo como España, ¿no? No sé si vieron la noticia de que los chefs españoles estaban saliendo a manifestarse porque ya estaban quebrando sus restaurantes. Entonces, este hartazgo social se va a sentir en todo el mundo, no nada más en países subdesarrollados como los de Latinoamérica. Bien, me gusta cómo se ha ido desarrollando. Estaría genial que se convirtiera en una revolución de idea, ¿no? Pero que realmente pensara en todos, no como siempre ha pasado, que solo es una disque revolución, pero al final solo los que estaban al frente son los únicos beneficiados, ¿no? Bueno, me gustaría que dieran Sí, como su comentario, como para cerrar, para que igual ya no se haga tan largo, eh, pues como una yo reflexión sí, de todo lo que hemos ajá. estado platicando y de más, si se les ocurren más cosas, como por ejemplo beneficios ecológicos que ha tenido, etcétera. Entonces, con lo que gusten cerrar. Bueno, en cuestión a lo ecológico, también se me había pasado a comentar hace rato, pues han tenido grandes beneficios, ¿no? Y como se empezaron a ver en como el primer mes y medio, diversas partes del mundo, niveles de contaminación bajaron, en Venecia los canales se limpiaron, regresaron los delfines y pues otras especies. Contaminación en los mares bajó, basura, todo esto. Pero pues, es realmente esa falta de conciencia y la cultura que, o sea, ni a pesar de lo que pasa, la humanidad entiende. O sea, tal vez sí hay algunos que tienen conciencia y refuerzan más esos buenos hábitos, ¿no? Hay propuestas para cuidar esta parte del medio ambiente y obvio pues tiene un beneficio para terceros, pero o sea, lo vemos, empiezan a darse de nuevo cosas normales y otra vez un montón de basura, a desperdiciar cosas, a desperdiciar recursos. Entonces, creo que no debemos de estar sometidos bajo una crisis sanitaria, crisis económica para hacer cambios, no ser constantes y formar un buen hábito, usar menos los medios de transporte, con estas propuestas que se han hecho del ciclismo o reduce el uso de transporte de autos y pues un poquito más del transporte público.
se hace se reduce el consumo de combustibles y por ende la contaminación, pero también ese respeto hacia quien decide optar, digamos, por el ciclismo, a respetar las vías que se tienen destinadas para los ciclistas, porque pues como sigue pasando, ¿no? Que los accidentes, que ya se pasó a esa vía que estaba destinada para los ciclistas, pues accidentes y conflictos, ¿no? Entonces, pues desde todos los aspectos, lo político, lo social, lo económico, realmente elaborar propuestas que beneficien y no solamente pensar o repensar lo que ya se tiene a partir de una crisis. Sí, bueno, mi comentario final. Sí, la pandemia ha traído un montón de cosas negativas. Crisis económica, un gran número de muertos, y qué más, no sé, muchos negocios, incluso grandes, han estado quebrando, pero, pero también ha traído cosas positivas, porque ha abierto la puerta a nuevos pensamientos, a nuevas ideas, como por ejemplo la redistribución de la riqueza, como lo que comentaba Quirós, algunos aspectos ecológicos, también el rol del Estado, eh, cómo debe representar a sus ciudadanos, ¿no? Y nosotros, al ser jóvenes, tenemos que casarnos no tanto con las ideas negativas o con los aspectos negativos que ha traído la pandemia, sino con los positivos para a partir de ahí construir algo para las generaciones próximas. Y es cuanto. Gracias. Pues yo creo que ha habido partes buenas y partes malas. Yo creo que en resumen la buena es que pues lamentablemente que el humano no esté presente en las áreas naturales, pues ha hecho que mejore el cambio climático, ¿no? O sea, que ya no haya tanta contaminación, que las playas se hayan limpiado y que incluso pues ya no haya tanta como contaminación auditiva también, ¿no? Ese por un lado. También ha hecho que pues muchas familias pues, estén un poquito más unidas, tal vez. Yo creo que sí ha habido diferencias, pero pues ha hecho que estén más cerca, ¿no? Las partes negativas, aparte de que ha dejado pues muchos muertos y pues ha sido un virus que ha implementado miedo en muchas personas y ha dejado a muchos sin trabajo, sin recursos. También ha provocado que saque lo más violento del ser humano, ¿no? Porque recordemos que pues a Giovanni, el muerto de Jalisco me parece, lo asesinaron simplemente porque no traía un cubrebocas, ¿no? Es cuando uno se pone a pensar, bueno, por un lado es razonable que le haya llamado la atención, pero por el otro pues no es razonable que haya actuado como lo hizo, ¿no? Porque pues, independientemente pues no era razón para ponerse violento, ¿no? También con lo del asesinato de George Floyd, tal vez el pretexto no fue a consecuencia de que no trajeron cubrebocas o que estuviera infringiendo alguna regla para su sana distancia o esas cosas, pero pues sacó lo peor, ¿no? Que fue pues matar a alguien, ¿no? Y simplemente por racismo. Entonces, son cosas que han estado siempre ahí, o sea, siempre han estado, pero ¿qué ha pasado a partir de más resentimiento o más como razón o aislamiento? Pues que ha sacado eso, ¿no? Lo peor. También a mí lo que me preocupa es hasta dónde llega nuestra ignorancia, ¿no? Porque también recordemos que una de las cosas por las que había contaminación es porque la gente pues no, pues le vale dónde tira la basura. Incluso
pues yo recuerdo que cuando hice un documental sobre los desechos de la barbacoa, pues muchas personas no separan la basura, ¿no? Entonces, aunque pareciera un problema que no aporta nada y que no es una solución, la verdad es que sí impacta, o sea, sí hace mucha la diferencia, porque yo fui al basurero y vi cómo, o sea, toda la basura está ahí toda revuelta, ¿no? Entonces, pues sí, es un peso más en la contaminación. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Luego el otro ejemplo es que mucha gente toma al virus como una religión, ¿no? Dicen, sí existe, y los que dicen que no existe. O sea, que tendrán sus razones para decir que no existe, pero, o sea, lo que está provocando esa ignorancia es que, pues, personas se mueran, ¿no? Y aunque vean la consecuencia de que se murió una persona por el virus, pues siguen en su plan de que no es, ¿no? Y es la ignorancia. Entonces, yo no sé si esta pandemia pueda, aunque sea como abrirles tantito la mente de que si quisieran, si se si hubiera una organización, si hubiera menos pensamientos como ideológicos de que todo debe de ser culpa del gobierno y todo debe de ser una religión de si creo o no creo, o cuestión de que si me controlan o no, tal vez hubiera un cambio más significativo, ¿no? Porque si tan solo ellos o nosotros dijéramos, bueno, está esto, pero si hacemos esto y esto puede resultar esto, seríamos más libres, ¿no? Porque lamentablemente lo que ha hecho la ignorancia junto con las ideologías es atraparnos en una jaula y quedarnos ahí para siempre, ¿no? En lugar de avanzar, pues nos estamos quedando adentro, y pues yo esperaría que sí hubiera un cambio significativo en eso, ¿no? Porque ya vimos las partes buenas de la pandemia ecológica, ¿no? También las malas, pero ahora qué sigue entonces, ¿no? ¿Seguir enjaulados o salir? Entonces, pues hay que reflexionar muy bien eso. Bueno, una conclusión meramente biológica, pues sería, pues eso, ¿no? A final de cuentas, pues todas estas conductas humanas van a existir, ¿no? Hasta, pues, en muchos años, ¿no? En el futuro. Y han existido, o sea, desde hace muchos años antes. Entonces, pues es parte de nuestra especie, ¿no? Y pues es algo natural, ¿no? Y yo creo que eh, pues ya vimos que un virus, ¿no? Una minucia de organismo, pues puede hacer que nos cambie la mente, ¿no? Y además es el único que podría controlar nuestra sobrepoblación, ¿no? De la especie humana, ¿no? Son los microbios. Y pues ya. Bien, pues creo que con eso podríamos cerrar perfectamente. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado, se hayan divertido, y a mí sí. Muchas gracias. Bueno, voy a Gracias por invitarme.